La Revolución Democrática. Dentro de la Revolución Democrática encontramos algunos puntos como son la lucha cívica, donde el sistema político porfirista se había vuelto un sistema cerrado y excluyente, sobre todo para los sectores, las provincias y los grupos sociales. Pero dentro de este periodo se creó un conflicto que el mismo Porfirio Díaz ocasionó cuando da a conocer en una entrevista publicado en México por El Imparcial, donde da a conocer que no participará en las elecciones, y es cuando Bernardo Reyes, militar y gobernador, organiza un club para construir el Partido Democrático, el cual fracasó porque el general Reyes estaba formado por el sistema porfirista, al cual le era leal y no se atrevía a confrontarlo. El Partido Liberal Mexicano es fundado por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, al igual que el periódico Regeneración, el cual se oponía a las reelecciones de Díaz y daba a conocer la explotación de los trabajadores. Ellos querían cambiar la situación del país, pero a través de la educación en los pueblos. Después surge el programa magonista, el cual era el más completo, radical y claro de los programas políticos formulados en oposición al régimen de Díaz. La experiencia magonista se divide en dos. La primera es en su labor pedagógica y educativa en la nueva ideología laboral. El segundo es el Partido Liberal Mexicano, que fue la única organización a preparar la revolución y contaba con la experiencia en el trabajo clandestino, ya que en muchas ocasiones los integrantes del partido fueron encarcelados y realizaban sus planes a escondidas. El Plan de San Luis fue un manifiesto creado el 5 de octubre de 1910 por Francisco I. Madero, líder del movimiento revolucionario mexicano y candidato presidencial por el Partido Nacional Antirreeleccionista, bajo su lema del sufragio efectivo, no reelección. Se llamó al pueblo mexicano a tomar las armas para el 20 de noviembre siguiente. Francisco I. Madero creía que su llamado a las armas tendría una respuesta masiva y espectacular, pero fracasó. No pudo ingresar al territorio nacional y regresó a San Antonio, donde sus parientes y casi todos los miembros de su círculo íntimo le propusieron desistir de sus planes, pero pues siempre se mantuvo firme y no hizo caso. Francisco I. Madero. Francisco I. Madero fue un personaje singular, humanista, espiritual. Era un demócrata sincero y quería un cambio político. Estaba convencido de que todas las transformaciones que el país necesitaba vendrían como ineludible consecuencia del mismo. No era un revolucionario social, era un reformador que quería hacer los cambios necesarios de manera pacífica y a través de las instituciones. Si el pueblo tenía la libertad para elegir y se respetaba su voto, escogería a buenos gobernantes que harían las leyes que resolverían los grandes problemas nacionales. Lo que el país necesitaba era una urgente apertura política. Francisco I. Madero apoyó económicamente al PLM. Después, él fundó el Partido Antirreeleccionista, que estaba fundamentada en el liberalismo social y económico, y se oponía a la reelección presidencial, donde Madero enfrenta al gobierno reeleccionista y autoritario del general Porfirio Díaz. Con Madero nació la política mexicana moderna. Nunca en el país se había hecho política de esa forma. El Partido Antirreeleccionista fue el primer partido político de ciudadanos, formado con base en principios y no en personalidades. Su carisma, su apasionada oratoria, la convicción absoluta de la urgente necesidad de acabar con el poder absoluto y su gran capacidad de trabajo lo convirtieron pronto en un dirigente nacional. Tomó posesión como presidente constitucional de la República el 6 de noviembre de 1911. Asumió el poder en medio de una enorme expectativa, con una gran legitimidad y apoyo popular. Los campesinos y los diversos sectores populares veían con esperanza los cambios que esperaban.
y se implementarían desde el gobierno por el líder que había derrotado a don Porfirio Díaz. Muy buenos días, disculpen los inconvenientes, tenemos problemas técnicos. Por el momento les dejaremos con otro video. Victoriano Huerta, de 1850-1916. Fue un general y político mexicano que se desempeñó como presidente en 1913. El general Huerta fue uno de los líderes militares más confiables de Díaz, aunque después apoyó a Madero. Por eso fue conocido por su traición a las fuerzas revolucionarias de México y su versatilidad para pasar de un partido a otro en las corrientes políticas de la época. Traicionó de igual forma al presidente Francisco I. Madero, por lo cual logró ostentar la presidencia del país al dar el golpe de Estado conocido como la Decena Trágica. Emiliano Zapata, también conocido como el caudillo del sur, 1879-1919. Una de sus frases fue: si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Zapata luchó por la propiedad comunal de las tierras y desarrolló una conciencia sobre la injusticia que cometían los ricos y el régimen porfirista en contra del pueblo, brindando su apoyo a Francisco I. Madero para que pudiera llegar a la presidencia. Sin embargo, cuando Madero llegó al poder, no cumplió su promesa. Por lo tanto, Zapata desconoció el gobierno y junto con el profesor Otilio Montaño y un grupo de campesinos lanzaron el Plan de Ayala, que era una promulgación política. Francisco Ignacio Madero, 1873-1913. Un hombre sencillo e idealista, de firmes convicciones democráticas. Se declaró en contra del régimen porfirista y a favor del pueblo, y en 1909 fundó el Partido Antirreeleccionista. El 5 de octubre de 1910 lanzó el Plan de San Luis, el cual es el punto de partida del movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana, y el cual le otorgó la presidencia en 1911. Es importante destacar que Madero durante su gobierno se esforzó por respetar la libertad de prensa e impulsar la renovación de la política mexicana. Traición de Victoriano Huerta. El 9 de febrero comenzó un golpe de estado militar para quitar del gobierno a Madero. Un grupo comandado por el general Manuel Mondragón se levantó en armas en la Ciudad de México, pero para Madero parecía no estar solo. Victoriano Huerta, quien recientemente había regresado al ejército, estaba de su lado. Le prometió protección y luchar por su gobierno. Él creyó y confió en él. Madero fue atacado y se resguardó mientras sus defensores recuperaban el control. Victoriano Huerta en secreto se había aliado con los rivales del maderismo. Acordaron el pacto de la embajada, en el que se desconocía al gobierno del apóstol de la revolución y se colocaba en su lugar a Huerta. El 18 de febrero el militar citó a Madero para desayunar. Cuando estaban reunidos, un grupo de 25 guardabosques llegó al lugar y apresó al presidente.